Digamos, las relaciones te sirven para que tú puedas obviar cosas, ¿sí? Yo puedo, yo puedo decir, Naidelin, César, Xochitl, María José, deben de tener ciertos conocimientos básicos. Deben de entender lo que son conceptos como conjuntos, como álgebra, incluso principios de cálculo. Pero no nada más eso, deberían de saber escribir, deberían de tener una ortografía aceptable, deberían de saber expresarse en público, porque llevan 15 años en una escuela y ya nada más estos son los últimos 5. Digo, 15 años, de hecho son más, porque son 3 de kinder, 3, 6 de primaria son 9, 3 de secundaria son 12, sí son 15. 15 y en el que están entrando, ¿no? Entonces, esas propiedades y esas reglas, pues me permiten asumir cosas que dicen, es que no siempre, claro, es cierto. Es el problema con los humanos, ¿no? De que no siempre cumples eso, pero en su gran mayoría de las veces, estadísticamente hablando, lo típico es que sí ocurra. Entonces, bueno, regresando a otro tipo de relaciones, ayer empezamos a ver el concepto de funciones, ¿sí? De hecho, una amiga que es matemática me decía que se le hacía muy complicado a los estudiantes entender de que una relación es, que una función es una relación, ¿sí? ¿Cuáles son, sabemos que es una relación porque es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos, o sea, de todas las posibilidades, solamente son algunos pares, algunos elementos del producto cartesiano, no todos, ¿sí? Es como, por ejemplo, pones un conjunto de hombres y un conjunto de mujeres y no todos se gustan a sí mismos, ¿no? O sea, no todos los hombres les gustan las mismas mujeres, ni todas las mujeres les gustan los hombres. Entonces, de alguna manera es un subconjunto, no todas las combinaciones, solamente ciertas combinaciones. Eh, por ejemplo, los trabajos también es igual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo trabajos que de plano nunca jamás haría, ¿no? O sea, o bueno, digamos que no me gusta hacer o no soy bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, albañil, carpintero y esas cosas, o mecánico, simplemente, pues no. O sea, no. Sé cambiar una llanta, obvio, y sé revisar los niveles y esas cosas, pero nada más, o sea, no. Vamos, no hay una relación que yo tenga con ese tipo de actividades más manuales, ¿no? Yo soy más de actividades intelectuales. Decíamos que tenían dos condiciones, la existencia, debe de existir un valor. Si yo tengo un uno y la función aquí es el siguiente, pues el siguiente del uno es el 2, el siguiente del 2 es el 3, el siguiente del 3 es el 4, ¿sí? Y lo mismo, o sea, por ejemplo, bueno, en números es más fácil, pero también, por ejemplo, en personas, ¿no? Hay una función que si yo le pregunto, cada uno de ustedes tiene un nombre. Básicamente, de hecho, hay un derecho, ¿no? De que dicen, a ver, si pregunto el elemento A, ¿qué nombre tiene? El elemento B, ¿qué nombre tiene? El alumno C, el alumno 93, 180, 435, ¿qué nombre tiene? O sea, por cada número de control, que serían los A, existe un nombre del lado B. Si no existe, entonces tienes un problema decíamos ayer, de integridad. La integridad es que cumpla las reglas. Entonces, si es una función, debería de existir, si existe un número de control, existe un nombre. Si existe un número de control, existe una carrera. Si existe un número de control, existe un semestre en el que va. ¿Sí? Ahora, otras funciones. Por ejemplo, si existe si existe, pues normalmente un automóvil existe un dueño, aunque dices, no, pero si no lo han vendido, el dueño es la empresa, o sea, la agencia es el dueño, y lo que hace es pasar de dueño de él a ti, pero siempre tiene un dueño, o sea, un automóvil no puede ser que no tenga dueño, ¿sabes? Aunque sea difunto, pero tiene un dueño. Y unicidad solamente tiene un valor de referencia.
Por ejemplo, ¿qué cosas no son funciones? Por decir, mi hijo. Mi hijo no es una función porque tiene dos posibles valores. Tengo dos, ¿sí? Entonces no es único. ¿Qué si es una función? Mi nombre. Yo solamente tengo un nombre, José Antonio. Ya. Que tenga dos nombres es otro rollo, pero en realidad es uno solo, ¿no? O sea, se considera como uno solo. Unicidad, si tengo el 5, pues solamente tiene un cuadrado, no tiene más. Tiene el cuadrado 25, no hay más cuadrados. Entonces, pues tenemos eso, ¿no? Tenemos el concepto de tiene que existir el valor y tiene que tener un valor único. Sí. Sí, hablamos de que la existencia, sí que para cada elemento del conjunto A existe un valor en el lado B. Para todo A que pertenece al conjunto A, existe un elemento B tal que ese elemento pertenece a este. Y pertenecen a la relación. Y cada elemento se relaciona simbólicamente con solo uno de ellos. Sí. Entonces se dice que es una función. Decimos, es una regla de asociación que relaciona el conjunto de llegada con el conjunto de salida. Esta regla nos permite relacionar el mismo elemento del dominio con dos elementos del rango. ¿Sí? Aquí es importante de que, por ejemplo, en computación es muy común usar funciones. De hecho, lenguajes como C, Java, son lenguajes muy funcionales, en donde el programita que tú diseñas tiene que tener una salida, un valor, y esa salida debe de ser predecible, ¿sí? Entonces decimos que tienes una función, que en la presencia de algo te regresa otra cosa, donde X es el valor del dominio y Y es el valor del rango, llámesele Y, pues se les llama muchas veces rango, imagen o contradominio, ¿sí? Cuando no es una función, cuando algún elemento del conjunto de partida, es decir, X, no sale ninguna flecha. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, un 0 y no sale nada, ¿no? Entonces así como que, wow, no es una función. O cuando algún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas, o sea, si, por ejemplo, esto es una función porque aunque el D no tiene ningún elemento asociado de acá, de todas maneras, todos los elementos del primer conjunto tienen una relación, un valor único con respecto al conjunto de Y. Si tuvieran, por ejemplo, el 5 estuviera relacionado con dos elementos, entonces deja de ser una función. Claro que a veces hay excepciones. Bueno, no es una excepción. Por ejemplo, hay un caso curioso, el de la factorial. Factorial es una función, pero hay dos valores que tienen el mismo valor en el contradominio, en Y. El factorial de 0 es 0 y el factorial de 1, bueno, no es cierto, el factorial de 0 es 1 y el factorial de 0 es 1 por definición y el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 0, es 1, perdón. O sea, el factorial de 1 y el factorial de 0 tienen el mismo valor. ¿Sí? Formas de representar una función puede ser por medio de tablas, donde X son los valores del dominio, Y son los valores del rango del contradominio. ¿Sí? Entonces tenemos una forma numérica de expresar una función. De hecho, podría ser otro tipo de casos, por ejemplo, actividades, ¿no? O sea, si dices, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer lo otro, el miércoles voy a hacer tanto y así. O lo que me gasto. El lunes me gasté esto, el martes me gasté esto, el miércoles no gasté nada, por lo tanto es 0. El jueves gasté esto, ¿sí? O sea, las funciones pueden ser de muchísimo tipo. Visual. Muchas veces a la gente se le hace más fácil ver una función como diagramas de Venn, como es esto, o como gráficas. En realidad nosotros lo que vemos en una gráfica es un comportamiento, es una función. Y es importante porque, por ejemplo, actualmente ver muchos datos y su respectiva función es una de las tareas importantísimas en cuanto a
a, ¿cómo les explicaría? Es en cuanto a que la gente entienda cómo se comporta algo, ¿sí? Cómo funciona. De hecho, recuerden la palabra funciona. Por ejemplo, cómo funciona la economía, cómo funciona tu ritmo cardíaco, cómo funciona tu peso. Podría sacar una función por año en donde dijeras, a ver, ¿cuánto pesaba a los 5 años, a los 6 años, 7 años, 8 años? Entonces, el dominio, ¿cuáles son los años? ¿Cuál es el contradominio o el rango? El peso. Y a partir de eso te puede decir cómo funciona, lo cual es muy interesante, porque prácticamente mucho van a oír en la carrera que, que de alguna manera eso ayuda muchísimo. O sea, mucha gente o somos muy visuales, entonces necesitamos imaginarnos las cosas como gráficos, como gráficas, y hay muchos tipos de gráficas, ¿no? Desde gráficas de pastel, gráficas de barras, gráficas de dispersión, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en realidad es una función, ¿sí? Entonces, porque nos sirve por ver cómo funciona y cuál es el comportamiento. Algebraica. Bueno, ahorita antes de terminar con esa, la función, por ejemplo, la gente como trabaja también puede ser una función. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo de pensar en cosas abstractas, o sea, me refiero a a trabajar, o sea, revisar, trabajar y todo ese tipo de cosas. Básicamente lo hago mejor en el día, o sea, en la mañana y máximo en la tarde. Ya que empiezan a ser las 8 de la noche, 9 de la noche, no, ya. Porque mi función es así trabajo. Y hay gente que dice, no, 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 es que en la noche, ya que está todo tranquilo, que nadie me distraiga. Y puede ser que así que como funciona. Y tú lo puedes ver como un gráfico, lo puedes ver como una tabla. Algebraica, fórmulas. O sea, ves el comportamiento de esto y lo ves como una fórmula. ¿Sí? Todo depende. Incluso, esto es muy útil porque nos simplifica. Recordemos que al final de cuentas estamos hablando de conjuntos. Y recordemos que los conjuntos muchas veces podemos expresarlos por formas algebraicas o por formas de lógica, en donde estableces una fórmula, ¿sí? En computación es muy común que nosotros todo lo que tratemos de hacer, recuerden que les decía que computar es contar, entonces ahora estamos hablando de matemáticas, ¿sí? Entonces, en esa forma de contar, pues muchas veces el expresar por una manera algebraica, pues es lo más fácil, ¿sí? Entonces, cuando hacemos programas, recuerdo mucho que una vez me platicaba una amiga, ella estaba tratando de hacer ¿cómo se llama? Ella trataba de hacer un programa que te mostrara gráficamente, o sea, vieras el movimiento en forma gráfica. Era una pelota que en un momento dado chocaba contra el piso, se deformaba y volvía a subir, o sea, rebotaba. El proceso de rebotar. Si ustedes han visto alguna vez un rebote de una pelota o de un objeto así en cámara lenta, verán que hay una deformación, o sea, hay un cambio en la forma de la pelota. Ese cambio se puede medir físicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacerlo, sí hicieron el programa, y lo que tenían que hacer era usar fórmulas algebraicas de física, o sea, lo que tú ves en física, esa formulita, se puede programar y se puede generar un movimiento gráfico. Entonces usaban las dos formas. Uno, el cálculo de los valores se hacía algebraico, o sea, se hacían por fórmulas. Y para el usuario, para el maestro que iba a calificar, se hacía una forma visual en donde por medio de la fórmula te generaba los valores y lo veías cómo se deformaba la pelota. O sea, esa deformación se puede hacer por fórmulas. Entonces es muy interesante porque realmente es una función donde depende de cuánto caiga la pelota,
el material de la pelota y otro tipo de cosas, es que es la fórmula y a partir de eso también es cómo se va a ver, ¿sí? O sea, todo lo que es graficación por computadora, todos los efectos especiales y todo eso, es una mezcla de matemáticas, computación y física, ¿sí? Incluso a veces hasta entran gente de arte, porque aunque algo sea físico y se representa de cierta manera, los artistas te van a decir que dependiendo el ángulo y la luz y otros aspectos, es como realmente se ve un fenómeno. Entonces, vamos, la función pues, está dada por diversos aspectos. Verbal, palabras. EDT son los estudiantes de colegio en un instante, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, son el número de estudiantes que asisten a la clase. Por ejemplo, hoy asistieron más que ayer. Entonces, ese es el número, se dice, se representa de una manera verbal. Se dice así tal cual. Se le llama lenguaje natural, ¿sí? Entonces, en el lenguaje natural, pues depende, o sea, tú lo puedes expresar así, son los días de la semana que trabajo, o las horas que trabajo cada día. Esa es una expresión verbal. También es muy interesante. A diferencia de las matemáticas normales, bueno, las matemáticas que ustedes ven en cálculo, que es algebraico, o sea, pueden ver funciones numéricas, visuales y algebraicas. En computación, sobre todo les digo, lo van a ver en inteligencia artificial, ustedes van a establecer o van a poder tener funciones gráficas, digo, verbales. Bueno, claro, verbales en un lenguaje definido para computadora. Lenguajes como Lisp, como Prolog, etcétera. Son lenguajes en que permiten expresar conceptos bajo ciertas reglas y bajo ciertas disciplinas, o sea, bajo ciertas restricciones. Pero eso, al final de cuentas, lo que obtienen también son funciones, ¿sí? Entonces, a diferencia de otras ramas de la ingeniería, como la ingeniería industrial o la civil o la mecatrónica, nosotros en computación vamos a poderle decir a la máquina, eh, si X es el hermano de Y, entonces por lo tanto tienen el mismo papá o la misma mamá, ¿sí? Y ahí le vas a decir cuando son hermanos, cuando son medios hermanos, cuando son sobrinos, cuando son esto, cuando son lo otro, y son funciones. ¿Vamos? Ok, ahora tenemos que las funciones también tienen propiedades, porque al final de cuentas son relaciones. Recuerden que todas las relaciones tienen propiedades. Bueno, antes de terminar, de continuar con esto, este, bueno, continuamos y al final continuamos, vemos ese tipo de diferencias. Ok, las funciones dependiendo del tipo de función, se clasifican en lo siguiente. Una función es inyectiva si en el conjunto A no hay dos o más elementos que tengan la misma imagen. Por ejemplo, esta función es inyectiva porque para cada elemento, por ejemplo, el 1 solamente tiene un elemento, el 2 una imagen, el 3 una imagen, el 4 una imagen y el 5 una imagen. ¿Sí? Un ejemplo de una función que no es inyectiva, el factorial. Les digo que el factorial, el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 es 1. Entonces, por lo tanto, tienen la misma imagen, ¿sí? Eh, por ejemplo, una función que no sea inyectiva serían hijos y papás, porque hay varios hijos que van a tener el mismo papá. Entonces, la función no es inyectiva. Funciones inyectivas, por ejemplo, eh, en teoría, digo en teoría, se supone que el sistema tecnológico para cada número de control tiene un nombre diferente, lo cual no necesariamente es cierto. De repente encontramos gente que se llama igual y y que no necesariamente son la misma persona, pero bueno. A ver, encontramos una función inyectiva. Funciones inyectivas hay muchas, por ejemplo, las más clásicas, el cuadrado.
Si yo le digo el cuadrado de 5 me regresa 25 y ningún otro número tiene ese cuadrado. O sea, el único cuadrado, si saco la raíz cuadrada, siempre me va a dar 5. Entonces, el cuadrado de 5 siempre es 25. No hay otro. Y 25 es el cuadrado del 5. No hay de más. O sea, el cuadrado del 3 es el 9. No hay otro. 9 es cuadrado de 3. No hay más. ¿Sí? Eh, ya sé, una función inyectiva es la huella digital. La huella digital es una función inyectiva. ¿Por qué? A ver, algo de... Si cada elemento de es esto. Una función inyectiva. Dejen salirme de la presentación. Y a ver, quiero que me digan por qué una función, por qué la huella digital es una función inyectiva. Díganme por qué. ¿Por qué la huella digital es una función inyectiva? Porque es como única. Exacto. A ver, puedes tener una función, bueno, aquí te ponen, ¿no? Que una función inyectiva es esto. Esta de acá abajo, aquí está mal escrito, ahorita le corrijo, sobreyectiva. Sobreyectiva. Ok, a ver. Una función inyectiva es algo, es aquella que está seguro que te va a regresar
Seguimos teniendo problemas de red. Espero que... ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, sí se escucha. Sí, ya me escuchan. En caso de que lo anterior obviamente no se haya comunicado, pues está la grabación y pues lamentablemente ese es los gajes del oficio, ¿no? La red ha estado fallando, entonces esperamos que no siga fallando. Entonces les decía que un ejemplo de una función sobreyectiva y que eso se usa mucho en base de datos es el concepto de, por ejemplo, las carreras. Las carreras tiene que ser una función sobreyectiva en donde X son los alumnos y Y son las carreras. Pero ya lo que se refiere es de que no es lógico que yo tenga una carrera en Y que no tenga alumnos. O sea, todas las carreras deberían de tener alumnos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en las inscripciones? En las inscripciones podemos decir que X son los alumnos y Y son los grupos. Si un grupo se queda sin alumnos, entonces lo tengo que eliminar para que la función sea sobreyectiva. Sobreyectiva se refiere a que todos los elementos de rango, todos los elementos de Y, deben de ser imagen de al menos alguno. ¿Sí? O sea, estaríamos hablando que es un principio de integridad. O sea, por ejemplo, hablo de Estados de la República. Y yo digo, pues Sinaloa tiene habitantes, Tlaxcala tiene habitantes, Aguascalientes tiene habitantes. Entonces, por lo tanto, yo no podría poner un estado que no tuviera habitantes, o sea, o que no estuviera relacionado con algo. ¿Sí? ¿De qué me asegura eso? Pues me asegura que los valores de Y tienen sentido. Porque ¿para qué quiero un valor en Y que no es imagen de nadie? No tiene caso, ¿no? Que no tiene una relación. Entonces, por ejemplo, aquí, esto no es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación con ninguno de los números de X. Entonces, para convertir esto en una función sobreyectiva, lo que haríamos sería movemos esta flechita y le decimos que sea así. Entonces, ahora sí, todos los elementos de rango, todos los elementos de Y, tienen una relación con los elementos de X. Un ejemplo también de relaciones sobreyectivas. Producto, que serían los y X el comprador. ¿Qué pasaría si yo tuviera un producto que nadie lo compra? Pues se supone que eso no debería de existir. Se supone que debería de tener puros productos que alguien compre. Esa es la regla básica del comercio. Sería ilógico que tuvieras un producto que nadie compra. ¿Sí? Entonces la relación comprar tendría que ser sobreyectiva. ¿Sí? Sobreyectiva se referiría, es como imagínense, venden en un tianguis o en la Plaza de la Tecnología. ¿Qué vas a vender? Pues cosas que alguien compre, no vas a vender algo que nadie compre. ¿Sale? A eso se refiere. Se refiere que todos los elementos de Y tienen que tener una contraparte en el lado X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la función inyectiva, bueno, no, pero también se refiere a lo mismo. Entonces, una función inyectiva tienes que tener una imagen y que sean diferentes, que no tengan la misma imagen. Por ejemplo, una función inyectiva serían parejas en un baile, ¿no? Que todos los de aquí tengan una pareja de este lado, para que nadie se quede sentado. Eso sería inyectiva. Una función biyectiva. Una función biyectiva es aquella que cumple las dos propiedades anteriores. Es decir, que es tanto sobreyectiva como inyectiva. ¿Sí? Inyectiva, que todos los elementos de X tengan un valor diferente del lado y que todos los elementos de Y estén referenciados. Lo cual es muy importante porque ahí sí logras algo que es coherente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las funciones? Pongamos un caso que es muy cierto. El trabajo. El trabajo no es biyectivo. Es decir, no todas las personas que pueden trabajar, trabajan. Por lo tanto, está mal, ¿no? O por ejemplo,
Antes lo que se hacía, por ejemplo, en ciertas carreras como maestro, los maestros de primaria, el profe, esos sí son profes, este, muchas veces se buscaba que el que saliera de la carrera de profesor tuviera una plaza, o sea, tuviera un empleo, ¿sí? Y lo mismo se buscaba con los médicos. Con los médicos se buscaba que cada quien que saliera de la escuela de medicina tuviera un empleo. Obviamente ya no es así. ¿Por qué? Porque ya hay muchos maestros y ya hay muchos médicos. Pero una función biyectiva sería algo como esto. Un ejemplo clásico, los passwords. Los passwords nosotros asumimos que deberían de ser diferentes. Nadie debería de tener el mismo password. Para cada persona, todas las personas deberían de tener un password en su cuenta y cada una de esos passwords debería de estar relacionado con un, o sea, por ejemplo, no podría haber un password que no tuviera una persona que lo usara, ¿sí? O sea, si tengo 10 passwords, están asociados a 10 personas y esas 10 personas no podrían tener el mismo password, ¿sí? Esa es una manera de una función biyectiva. Ahora, por ejemplo, también podríamos llamarlo en un transporte, ¿no? En un transporte público, podríamos decir que los lugares deberían de ser biyectivos, es decir, ocupar todos los lugares y que no hubiera dos personas que ocuparan el mismo lugar, ¿no? Es muy interesante esto porque, de nuevo, ¿para qué son útiles? Porque nos permiten hacer inferencias, nos permiten hacer. No me gusta usar la palabra suposición, pero a veces es válido. O sea, les pondré el siguiente caso. Yo he dado clases en CONALEP hace 30 años, di clases en un CONALEP. Luego al año siguiente me fui a la maestría y ya no volví. Luego di clases en licenciatura, o sea, dándole clases a ingenierías y otras carreras. Eso sí llevo 27 años. Y en el subconjunto, en maestría, di clases 12 años. Entonces, en cada uno de ellos yo asumo ciertas propiedades y este, ciertos tipos, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes es diferente. O sea, los muchachos de bachillerato, que ya no me acuerdo, la verdad, pues los trataba de otra forma, ¿no? Eran muchachos de 15 años, 16 años, ¿no? Ustedes ya mínimo tienen 17, 18. Entonces, en cada uno de esos es muy importante saber cuáles son las propiedades que deben de tener. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan? Quería preguntar si sí está presentando o no. Ah, ok, déjame, eso fue ahorita, ¿verdad? Que se cortó la comunicación. Sí. Sí, perdón, pero es que cuando se cortó la comunicación se me olvidó volver a poner, eso es rápido, nada más eran esas gráficas, no fue mucho. Les decía en la función sobreyectiva, que la función sobreyectiva, bueno, se pueden ver parecidas, pero no necesariamente son iguales. Por ejemplo, una función sobreyectiva como esta, tú puedes tener, voy a moverle la flechita. Tú puedes tener esto y sigue siendo sobreyectiva. ¿A qué me refiero con sobreyectiva? Me refiero a que todos los elementos de la imagen están referenciados, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, imaginemos, a ver, ¿qué puede ser? Ah, por ejemplo, los carros, o sea, todos los elementos en Y son carros. Entonces, yo puedo asumir que todos los carros tienen un propietario, que son los valores de X. Puede ser que el 5 no tenga ningún carro, pero eso no afecta de que la función siga siendo sobreyectiva. O por ejemplo, el 4 tiene dos carros. Para ser sobreyectiva, lo que significa es de que todos los elementos de la imagen del contradominio o de rango, todos los elementos de acá, les llega una flechita. Eso es lo importante en la sobreyectiva. En la inyectiva, lo importante es que todos los elementos de X salga una flechita y que la flechita llegue a lugares diferentes, que no tengan el mismo valor. Por ejemplo, una función inyectiva sería
en un registro civil. En un registro civil, ¿se vale que dos personas tengan el mismo esposo o la misma esposa? O sea, Juan se puede casar con Lupita y se puede casar con Juanita. No. ¿No, verdad? Entonces estableces esa propiedad. Recordemos que es importante el concepto de propiedad. ¿Sale? El concepto de propiedad es muy importante porque eso es lo que te permite validar. Como ahorita se supone que una propiedad que deberían de tener este tipo de clases es que nosotros les compartamos la pantalla. ¿Sale? Eso es importante. Porque si no se hace así, entonces pues hay problemas. Es como ahorita, yo asumo que están viendo algo y no lo están viendo. Entonces, no se cumple la propiedad. ¿Sí? Y es importante que se cumplan las propiedades porque pues es como funcionamos, ¿no? Me acuerdo hace años, platicando en una fiesta, alguien me decía que le molestaba mucho las reglas, ¿no? Decía, un señor de 60 años, decía, es que ¿por qué no somos como niños? De que ser libres, siempre la palabrita, ser libres y hacer lo que queramos. Le digo, pues sería muy padre, ¿no? Digo, pero a ver, pongamos el caso, imagínate que el chofer del autobús diga, yo soy libre y yo voy a la hora que yo quiero. Pues no te gustaría, ¿verdad? O igual el señor que, el albañil, pues yo soy libre y a la hora que quiera voy a hacerle la casa y a la hora que no, no voy. O el maestro, no, pues yo soy libre y voy a dar clase cuando se me pegue la gana y cuando no, no voy. Obviamente que no es cierto, ¿no? Es una tontería. O sea, las reglas son necesarias para poder convivir, ¿sí? Y las propiedades son necesarias para que podamos funcionar. Como les decía del cruzar el alto, o sea, si yo al cruzar el alto, cuando veo un semáforo en verde, pues yo tengo una función que dice, cuando la entrada, valor verde, salida, puedo pasar. ¿Qué pasa si yo no pudiera confiar en eso? Sería un horror. Imagínense, yo cruzo la calle y tendría que asomarme a ver si no hay algún tarugo de que no respeta el semáforo. O sea, sería espantoso. Entonces, el hecho de no respetar las reglas nos conduciría a un caos que nadie quiere. Y ya después me dijo, no, pues sí tiene razón, tiene que haber ciertas reglas. Obvio que tiene que haber. Es como el caso que dijera, ay, no, pues es que no hay que ser mala onda y vamos a pasar a todo mundo. Obviamente que no. Digo, porque a mí me pagan por revisarles. Entonces eso está mal. Ahora, tipos de funciones, pues también podemos ver las funciones normales, o sea, las funciones algebraicas, las polinomiales, que implican términos de cuadráticas, cúbicas, funciones racionales, logarítmicas, exponenciales, de valor absoluto, funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, funciones de grado par, grado, bueno, eso sí no sé, la verdad. Funciones polinómicas normalmente son lineales, cúbicas, cuadráticas, grado cuarto, quinto, funciones constantes que nada más tienen un valor, funciones lineales, funciones que son idénticas, que te dan exactamente el mismo dominio en base a un determinado contradominio, ¿sí? Y pues lo van a ver mucho en programación, ¿eh? En programación van a ver mucho esto y es importante porque cuando ustedes lleguen a base de datos, que yo no se las doy, pero cuando lleguen a eso tienen que acordarse de estas cosas, decir, oye, mi función es inyectiva, mi función es biyectiva, o sea, realmente los datos que imaginemos, y porque me pasa, tengo números de control que no tienen nombre. Digo, ¿y entonces de quién era? Pues quién sabe. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si la información está mal, pues obviamente los resultados que te van a dar van a estar mal. Y nuestro chamba, por lo que vas a cobrar, recuerden que vamos a cobrar por eso y esperamos que bien, es porque la información y todo eso esté bien. Y porque los resultados sean confiables, verídicos y lo que les decían de la integridad, cumplen las reglas, ¿ok? Hay que cumplir las reglas, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Vamos a acabar la unidad. ¿Alguna duda? Conteste alguna, aunque sea Xochitl. No, profe. ¿Ok? Sale, entonces continuamos. No, doctor.
Mañana sí continuamos. Es el único grupo que tengo el viernes. Los veo mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Saludos, doctor. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.